hola de nuevo a todos. Vamos a continuar con las jornadas. En este caso, la participante es nuestra compañera, la profesora Yolanda Peña Cervantes. Es profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciada en Historia y doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario de doctorado y mención europea. Tiene una larga trayectoria académica, tanto investigadora como docente, como profesional en la empresa privada. Como actividad investigadora, pues destacar que desde el año 2018 dirige el proyecto de arqueología de los grandes dominios imperiales y también ha sido directora de otros proyectos subvencionados por el Ministerio de Cultura y Deporte y por la Fundación Palarc en diversos años. Como experiencia profesional, pues ha trabajado, como he comentado, en la empresa privada, pero también para organismos públicos, entre el año 2006 y el año 2016, como profesional libre en la arqueología. Como actividad docente, pues es responsable y ha sido responsable a lo largo de todos estos años como docente de diversas asignaturas del área de arqueología. Es miembro de diferentes grupos de investigación y de diferentes grupos de innovación docente, en la cual es una profesional muy activa en estos últimos años, dirigiendo proyectos de innovación docente, con miembros del grupo de innovación allí de la UNED, coordinadora de proyectos, y etcétera, etcétera, con un largo listado de publicaciones. Una de sus últimas obras que aparecerá recientemente, Tornos y tornillos, de verdad, yo estoy deseando leerla, te lo digo en serio, tengo muchísimas ganas de tenerla en mis manos, así que espero que en cuanto salga me envíes un ejemplar. Y nada, bueno, pues os dejo con ella, con su conferencia Sabores y aromas de los vinos de la antigüedad clásica, que seguro que disfrutaremos. Así que muchísimas gracias y todo tuyo. Gracias a ti, Julio, por la presentación. Es de tornos y tornillos. ¿Qué he dicho? Tornos y tornillos solo, es de tornos y tornillos. Bueno. Transferencia, cambio, eso es y no porque, sé qué más en la tecnología agraria antigua. Eso es porque me lo has comentado pocas veces y no se me ha quedado. Eso es porque no hablo nada del libro. Pues nada, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Continuamos nuestra visión sobre los vinos en el Mediterráneo, metiéndonos ya de lleno en la antigüedad clásica. Después de oír a Guillén, claro, ahora digo, vaya, yo traigo aquí una cosa sobre sabores, sobre aromas, sobre tipos de vinos, sobre fermentaciones. Ahora lo que me pide el cuerpo sería meterme en procesos tecnológicos de lleno y continuar la visión que ha dado Guillén. La dejaremos para otro día porque, bueno, el objeto esencial de esta conferencia era, no vamos a hacer una cata de vinos romanos, en este caso. Otras veces hemos hecho catas de vinos que pueden ser aproximadamente como los romanos, pero ya que no vamos a hacer esas catas, sí intentar reflexionar, intentar entender cómo eran esos vinos, cómo eran sus sabores, cómo eran sus aromas y cómo además esos sabores y esos aromas estaban condicionados por dos cuestiones. No tiene sonido. Una, las cuestiones meramente enológicas, las cuestiones de los procesos productivos que se utilizan para su elaboración, y otra tiene que ver con elementos culturales, como hay unos vinos en el mundo antiguo para unas u otras ocasiones, y de eso es lo que vamos a hablar. Siempre preparo, siempre, cuando hablo de vinos, siempre me traigo este pequeño esquema, que en este caso, gracias a la explicación de Guillén, no voy a tener que utilizar, con esas imágenes de la huerta del seminario y esas bodegas de Arenis bien conocidas. Nuevamente aquí un poco hablar de cómo se introduce, porque es una cuestión que, aunque yo intente saltarla en un momento dado, sé que tarde o temprano a lo largo de la charla alguien me la va a preguntar, y por lo tanto hago siempre esta pequeña introducción. Y en este caso retomamos ya esta visión general sobre esta irrupción o esta introducción de la vinificación o de las técnicas de vinificación en la península ibérica, con algunos de los yacimientos que se han citado ya y que ha citado también el propio Guillén, como este de Segeda, ya avanzados, o les traigo este otro de aquí. Creo que esta barra flotante nos va a molestar mucho y no nos va a dejar margen para verla. Pues mira, se ha ido, no sé lo que durará. Es este otro que tenéis aquí de la dehesa en Tarazona, también relativamente cercano, en el que vemos ya prácticas más complejas. Es verdad que son ese tipo de lagares con esas superficies de pisado, prensado conjuntas, y con la utilización de prensas de viga.
también para ver cómo bueno, pues, ese proceso de romanización es especialmente activo en ese Valle del Ebro en el que nos encontramos. Y también no podíamos hablar de elaboración de vino sin hablar en Calatayud, sin hablar de Bílbilis, por un doble motivo. Por un lado, por su gran poeta marcial, que sabéis que es... Además, realiza una descripción pormenorizada de los distintos tipos de vino presentes en el mundo romano, y también por el reciente hallazgo, la reciente interpretación por parte de Ignacio Javier Gil Crespo y también de José Miguel Labrador, que creo que es tutor de Calatayud, si no me equivoco, de una de las habitaciones localizadas en lo que se conocía como domus artesanal de Bílbilis, esta de aquí, en la que aparecía una cubeta también encalada, sin uso de esos morteros hidráulicos, y dos encajes en las paredes que evidentemente deben interpretarse como el lugar donde se centran estas vigas, y que nos ha permitido reinterpretar la presencia de una instalación de prensado vinícola, de un torcularium vinícola en la ciudad de Bílbilis, algo por otra parte razonable visto la gran cantidad y la gran dispersión de bodegas de época romana que tenemos en prácticamente todo el territorio peninsular. Y en la que no vamos a entrar en esta charla de hoy, pero sí que es bueno que sepamos que las evidencias de producción en época romana, e incluyo también época republicana, tardorrepublicana, se van multiplicando a un ritmo exponencial en todo el territorio peninsular, y lo encontramos también ya con claridad en la zona de Galicia, que era una zona que en principio pensábamos que iba a ser más marginal, o incluso en zonas centrales de la meseta norte, donde siempre habíamos tenido esas dudas, no de que se elaboraran vinos, sino sí esa falta de evidencias arqueológicas. Lo que he planteado para hoy son estos tres puntos, para entender cómo eran los vinos y qué sabores y qué aromas tenían. Tenemos que de alguna manera acercarnos a las funciones del vino en el mundo antiguo, algunas similares, como vamos a ver, a las actuales, otras diferentes. Después vamos a ver unos principios básicos de enología antigua sobre procesos de plantación, estrujados y sobre todo fermentaciones, que son las que van a condicionar o que van a modificar con mayor intensidad los tipos de vinos presentes, y acabaremos hablando de esos tipos de vino, esa relación de Marcial, el bilbilitano, ese pequeño homenaje al gran poeta Marcial, ya que estamos hablando desde su tierra. Las funciones del vino antiguo. Muy brevemente, me gusta comenzar siempre estas charlas más de divulgación sobre el vino hablando del mito de Icarios de Atenas, el mito de cómo el vino llega, uno de los tantos, a mí es el que más me gusta, uno de los tantos mitos que muestran cómo llega el vino a los hombres. Realmente el vino es una bebida de dioses en manos de los hombres. Esto es algo que la mitología y la tradición clásica nos remite constantemente. Y además es una bebida muy atractiva, esto lo sabemos todos, pero también tremendamente peligrosa, por cuando un control no moderado del vino puede traer consigo serios problemas sociales y serios problemas personales en forma de alcoholismo y también de desórdenes sociales. Yo creo que esta doble versión del mito queda explicada con este mito de Icarios de Atenas, en la que nos cuenta la leyenda que Dionisos, aquí lo tenéis, con todo su cortejo de sátiros y menas, en una de sus borracheras, termina tan embriagado que no puede dar un paso más y se encuentra con una casa de campo de un señor, un aristócrata importante de Atenas, que es Icarios, y como puede, su cortejo, y él mismo le pide ayuda a Icarios para que le deje pasar la noche en su casa y le resguarda de las fieras, ¿no? Porque el estado en el que está todo el cortejo y el propio Dionisos hace muy peligroso que duerman a la intemperie. Icarios, aplicando la hospitalidad griega mediterránea, por supuesto, acoge al dios, lo cuida, lo recupera hasta que se le pasa la resaca terrible, y cuando va a marcharse, Dionisos le dice a Icarios: has sido un gran anfitrión, has sido un gran amigo, quiero darte un don, quiero darte un regalo, pero ojo, este regalo es solo para ti. Tienes que prometerme que de ninguna de las maneras compartirás este secreto con el resto de tus colegas mortales. Evidentemente, Icario dice: sí, señor Dionisos, lo que usted me diga yo lo haré. Dionisos en ese momento le enseña a cultivar la vid y le enseña sobre todo a elaborar el vino.
Icarios realiza las primeras elaboraciones de vino y cuando lo prueba y disfruta del vino, dice, madre mía, esta cosa fantástica y maravillosa, ¿cómo no voy yo a compartirla con mis amigos, con mis compañeros atenienses? ¿Cómo puedo callarme yo esto para mí solo? Y con toda su buena intención invita a sus más allegados a probar esta bebida de los dioses. ¿Qué pasa? Que uno se toma una copa, bien, uno se toma una segunda copa, bien. Llegó un momento en el que los invitados sentían que iban perdiendo sus capacidades, sentían que no iban entendiendo qué es lo que iban pasando, entraban bajo los efectos embriagadores del vino y perdían el control. En ese momento creyeron que estaban siendo envenenados por Icarios. ¿Qué hicieron? Mataron a toda la familia de Icarios, destrozaron la hacienda de Icarios y Icarios quedó maltrecho y medio vivo, mostrándonos la dureza de esta bebida, ¿no? Mostrándonos esta doble cara del vino, que es la que acompaña el consumo del vino, diría, en las sociedades mediterráneas preindustriales, pero desde luego yo creo que casi podríamos alargarlo hasta nuestros días. Por tanto, una vez que hemos visto esa doble naturaleza del vino, esa atractiva y peligrosa naturaleza del vino, es importante también analizar las funciones del vino en el mundo antiguo. El vino yo creo que es el alimento o es el producto más importante desde el punto de vista cultural en las civilizaciones mediterráneas clásicas, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, y seguramente también en ese mundo fenicio-púnico que no podemos terminar de entrever porque nos faltan toda esa información textual que se perdió con el tiempo. Es un elemento de prestigio, pero también, sobre todo a partir de época romana, sobre todo a partir de Augusto, va a ir acompañado con un consumo popular, tiene un valor dietético como alimento, hablábamos ayer en las charlas de la tarde, también tiene un papel clave en el mundo antiguo como fármacos, como medicamento, y esto es algo que a nuestra cultura le resulta difícil de entender, ese valor religioso como bebida de Baco, pero también como bebida de resurrección, y ese carácter lúdico que comparte todavía con nosotros. Muy rápidamente, en el mundo griego, el vino aparece directamente ligado a la propia identidad cultural griega. El mundo griego se construye entre otras pocas cosas, iba a decir muchas, pero no, son pocos los elementos aglutinadores de todo el helenismo, y uno de ellos es el vino y es el consumo ritual del vino pautado en ese simposio griego por parte de las élites, por parte de los ciudadanos. En el mundo romano se va a mantener ese carácter, ese elemento de prestigio, de articulación de las clases altas a través del convivium, pero va a surgir un nuevo consumo que es el consumo popular, en esas cauponaes, en esas tabernas, en las que, ya os digo, sobre todo a partir de Augusto se va a generalizar el consumo del vino. Y aquí tenemos el texto de Marcial que nos va a acompañar en varios momentos de esta charla, en el que en sus epigramas él recoge, aquí lo tenéis, distintos tipos de vino, el pasum, el piqué, el piceo, el mulsum, el ébano, el sorrentino, algunos haciendo referencia a lo que nosotros interpretaríamos como denominaciones de origen, otros haciendo referencia a tipos de vino, como veremos más adelante. ¿Qué me interesa aquí? Resaltar que ya para el siglo I hay una gran diversidad en los tipos de vino con calidades muy distintas. Y de hecho, dice el propio Marcial, mezclar los humos de Marsella, es decir, los vinos ahumados de Marsella con agua de nieve para que estén fresquitos, dice, déjalo porque te va a salir mucho más cara el agua que el vino de la porquería de vinos que estás mezclando. O en esa Caupona Edone de Pompeya, en el que hay un letrero que dice claramente, aquí se puede beber por unas, si pagas 2 beberás un vino mejor, pero si das 4 beberás Falerno. Estamos hablando de ese proceso de generalización del consumo del vino que lleva a que existan calidades, múltiples calidades en el mercado que condiciona también esos tipos de vino. El valor dietético se apuntó ayer ya. En las sociedades preindustriales el agua es peligrosa, la potabilización del agua siempre es un problema y el vino aporta pues, una falta de bacterias nocivas que lo hacen una bebida muy atractiva de forma cotidiana, formando parte de la alimentación. Por supuesto, también nos tenemos que acordar de las pasas, que ya hemos comentado antes Guillén a propósito de la zona de Denia, que muchas veces es un producto que tenemos denostado, que tenemos semi-olvidado en nuestra sociedad actual, pero que las sociedades tradicionales tuvieron un peso muy importante por cuanto eran fáciles de conservar y tenían una potencia calorífica
muy, muy grande. El vinagre, se nos olvida siempre, derivado del vino, el gran conservante de la antigüedad, sabemos que es el vinagre, incluso sabemos que hacían una bebida que se llamaba yoba, que eran los ollejos mezclados con agua para el alimento de los esclavos. Decíamos también, el vino es un fármaco, ¿no? Por tanto, como todos los fármacos, puede ser un remedio o puede ser un veneno, dependiendo de la cantidad en la que se ingiera. Plinio nos dice esta frase maravillosa que dice: apenas si el poder de los dioses puede igualar los beneficios que el vino aporta. En el mundo antiguo el vino es un medicamento muy potente y de hecho existen médicos prescriptores de vino que se encargan de prescribir distintos tipos de vinos, algunos de los que veremos hoy, para las distintas enfermedades. Esta tradición del vino como medicamento la vemos todavía en la Edad Media, en el régimen de salud de Arnau de Vilanova, donde se prescribe todavía distintos tipos para distintas enfermedades. Incluso podríamos irnos a las órdenes monásticas, en las que también se aconseja ciertos tipos de vino o un consumo determinado de vino para ciertas dolencias. Aquí os traigo el resveratrol. Ayer en estas conversaciones informales, pues a todos los que nos gusta el vino, nos gusta oír que 2 copas de vino son saludables, cuando posiblemente no lo sean, ¿no? Pero esa imagen de que el consumo del vino es saludable, pues todavía tiene cierto arraigo, está en nuestro ADN. Es un estupefaciente, no deja de ser un estupefaciente el alcohol, que puede tener un efecto terapéutico, pero en mayores cantidades se convierte en, ya lo decíamos antes, en una droga. Y este problema con el control del consumo del vino, que veíamos ya en el mito de Icarios, y que vemos también, me hace mucha gracia, en las etiquetas de la Unión Europea, ¿no? Vino con moderación, todo el rato, siempre que aparece la palabra vino, aparece la palabra moderación, por algo será, ¿no? Como arte de vivir, es algo que los propios clásicos nos cuentan. Este texto de Eubulio, que a mí me pirra, dice que 3 cuencos mezcla para los moderados, con una copita de vino te vas a dormir, un segundo para el amor y el placer, el tercero también pues para dormir, y cuando ese cuenco se bebe, a partir de la tercera copa, a partir del tercer cuenco, comienza el problema. Los sabios se retiran, se van a casa, porque los que se quedan entran en el paroxismo del vino y en el descontrol. El cuarto cuenco ya no es nuestro, sino que pertenece a la violencia, el quinto al tumulto, el sexto al regodeo beodo, el séptimo a los ojos negros, el octavo es el de la policía, el noveno ya va la bilis y va todo por delante, pero todavía queda uno que sería el 10º, que es la locura y el lanzamiento de muebles. Así nos describe Eubulio en el siglo IV a.C. este proceso de embriaguez o este proceso acumulativo que produce el consumo del vino. Por lo tanto, todas las sociedades clásicas generan una religión para pautar, para intentar contrarrestar y minimizar los efectos del vino y canalizarlo de forma que sea óptimo desde el punto de vista antropológico y social. Por tanto, ahí tenemos a Dionisos, a Bacor, a Liber Pater, a tantas otras manifestaciones. Pero además el vino está íntimamente ligado. El vino está íntimamente ligado como una bebida de resurrección. Por algo, cuando el cristianismo tiene que elegir los alimentos eucarísticos que están marcando esa resurrección de Cristo, elige el vino. Realmente está retomando una tradición que está en el origen mismo de la civilización mediterránea. Ya lo vemos en estas pinturas egipcias que acompañan precisamente las tumbas, y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia de... hasta el inicio del cristianismo, en el que ya aparezca la viña como símbolo del propio Cristo y de la propia resurrección de Cristo. Es lógico entender por qué se elige el vino como una bebida de resurrección. Es una bebida que tiene 2 vidas, es una planta que tiene 2 plantas. Yo siempre cuento, yo soy manchega, ya quedó bastante claro ayer que soy de Ciudad Real, y cuando yo era pequeña y veía las vides, yo decía, esto lo arrancan ahora y lo vuelven a plantar para que salga el año que viene, porque yo estaba convencida que eso estaba muerto, pero cualquiera que vea, ¿no? Estas cepas secas del invierno se da cuenta
que poca vida corre por ellos y sin embargo de repente un día de la noche a la mañana y en poquísimo tiempo despliegan toda la exuberancia. Igual en el caso de la doble naturaleza de la vid y el vino como producto cultural, algo inocuo como la uva se convierte en algo tan potente como el vino. Y lo vamos a ver vinculado, lo veíamos en las tumbas egipcias, lo vamos a ver en tumbas etruscas, lo vemos también en la materialidad de la muerte de la cultura romana, vinculados a estas escenas de pisado, estas escenas de recolección y elaboración de vino vinculados al mundo pagano y de forma muy, muy clara al mundo cristiano, como en este fabuloso ejemplo de Santa Constanza, en el que sabéis, en la cúpula se desarrollan estos mosaicos con estas escenas de pisado y vendimia, y también el propio sarcófago de la hija de Constantiniano tiene escenas alusivas al vino. Pasamos ya, después de este breve repaso sobre la importancia del vino, que creo que era importante, y sus múltiples utilidades y sus múltiples simbolismos en el mundo antiguo, a hablar un poco de enología antigua. Vamos a decir algunas obviedades que creo que es importante que tengamos en cuenta todos como punto de partida. El vino surge de la fermentación, que se produce de forma natural, subrayo ese de forma natural, porque también puede ser guiada, pero de forma natural, de la oxidación del azúcar que tiene la propia uva una vez que entra en contacto con el oxígeno, y gracias a una serie de levaduras y bacterias de las que hablaremos. El ciclo de elaboración del vino en el mundo griego, en el mundo romano, y posiblemente y seguro en el mundo fenicio-púnico, aunque no tengamos todos los datos que nos gustaría, es el mismo que se sigue en las elaboraciones tradicionales. De hecho, muchas de las cuestiones que yo voy a exponer aquí ahora se mantienen, desde luego desde el punto de vista técnico, hasta la mecanización industrial, hasta el siglo XIX, y desde el punto de vista químico hasta la publicación de la famosa obra de Pasteur sobre vinagres y vinos. Por lo tanto, las elaboraciones tradicionales que vamos a encontrar en el mundo mediterráneo clásico van a ser similares a las que podíamos encontrar en la zona de Cubillas, que nos hablaba ayer Julio, con esas prensas de viga que se siguen utilizando y esos procesos fermentativos tradicionales. Muy brevemente, el proceso de cultivo de la vid y la vendimia. También en época romana veremos con distintos sistemas de proyección de cultivo de la planta y de proyección superficial en la mayor parte de los casos con este sistema de pérgolas. Una primera extracción básica a través del pisado. En muchos casos con el pisado se obtiene aproximadamente el 80% del mosto de la uva, por lo tanto no hay necesidad de realizar un estrujado mecánico a no ser que queramos un gran volumen y estemos pensando en una producción comercial, que entonces también en el mundo romano se utilizan estas prensas y luego el proceso de fermentación. Del cultivo de la viña sabemos muchísimo, gracias esencialmente a los textos de Columela, que es exquisito, sabéis que es un agrónomo latino gaditano del siglo I, que nos cuenta cómo se tienen que trabajar las vides. Incluso fijaros, hablábamos ayer de esos viñedos tradicionales en los que no existía un monocultivo, quiero decir un monocultivo, una monovariedad de cultivo, sino que las vides evidentemente respondían a, pues eran vides que se iban plantando, muriendo y replantando y tendrían una gran diversidad de tipos, de variedades de uva. Incluso hay un momento en el que Columela dice, para que los racimos tengan uvas de diferentes especies. Ellos juegan con los plantones, ellos realizan prácticas de injerto intensiva y tienen un conocimiento de las prácticas vitivinícolas muy depurado. También lo vemos en algunos de los mosaicos. También esto es una diapositiva que he incluido para evitar que una de las preguntas que me hagáis es ¿alguna de las variedades actuales de vid se detectan ya en el mundo romano? Ayer se hablaba también en la sesión de la tarde de que la vid es tremendamente promiscua, tremendamente variante en su caracterización genética y que hay más de 10.000 variedades de uva, de las cuales, digamos, a vendimias profesionales o a vinificaciones profesionales se dedican 20, 30, 40, 50, pero que sepamos hasta qué punto es difícil intentar detectar estas variedades actuales en las variedades antiguas. Ha hablado ya
ha hablado ya Guillén de la importancia de la arqueoarqueología y del estudio de las semillas, y hemos visto la cantidad de datos que pueden proporcionar, y es verdad que esos estudios genéticos que nos van diciendo de dónde evolucionan, cuáles son los troncos de evolución de esas vides, llegará un momento en el que nos aportarán más datos, pero yo dudo, y lo creo de verdad, que vayamos a poder caracterizar una uva como proveniente de una región concreta, y mucho menos generar una unión entre las uvas romanas y las uvas actuales, entre otras cosas por la carga genética que se conserva en las uvas antiguas. Por lo tanto, cuidado cuando nos dicen, no, es que esta uva es una uva que ya lleva vinificándose desde época romana. Cuidado. Otro de los momentos claves, la fiesta de la vendimia, una fiesta que también compartimos con las sociedades tradicionales. Aquí tenéis esta fuente de la Mora de Carillena que vierte vino en la fiesta de la vendimia, con una imagen además que recuerda también al mundo clásico directamente, en el que tenemos en el mundo romano una fiesta para la apertura de la vendimia, las Vinalia rústica, y una fiesta para la clausura de la vendimia, las Meditrinalia, el 11 de octubre. Como veis, vendimias muy tardías. Vamos a ver por qué se buscan esas vendimias tardías con la uva ya sobremadura. Hablaba también de esos corbillos, franchetes, corquetes, Guillén, que también nos ayudan a identificar este tipo de trabajos agrarios y que nos muestran cómo no han cambiado nada. Estos son de mi tierra. Yo la primera vez que vendimié iba con uno de estos corquetes, recuerdo que terminé con todo cortado, y la siguiente vez ya decidí que iba con tijeras, que era como, madre mía, qué nenaza eres ir con tijeras. Pero no podía volver a soportar aquellos cortes en el brazo. Siguen todavía los vendimiadores utilizándola. Y en cuanto a los sistemas de prensado, no querría detenerme mucho. Esto sabéis que es mi friquismo, esto de si son tornos, tornillos, suben, bajan, pero no quería cansaros hoy en verano. Estamos para otro tipo de divertimentos, algo un poco más frívolo, pero sí saber que existen estrujados manuales que no dejan restos arqueológicos y que por lo tanto solo son detectables a partir de análisis químicos o análisis de semillas, como la torsión o simplemente el pisado, junto con prensas mecánicas de distinta entidad. Las más evidentes, las más monumentales, las que más restos arqueológicos dejan y las que son más fáciles de detectar son estas prensas de viga. La tecnología no ha cambiado nada desde época de Augusto hasta las últimas que se construyeron en el siglo XX. Y luego estas prensas de bastidor, prensas de cuña y prensas de tornillo directo, que también debieron ser muy utilizadas porque son muy eficientes, pero que plantean siempre el problema de su identificación arqueológica, ya que en este caso estas prensas están realizadas íntegramente en madera y no dejarían huellas estructurales como las prensas de viga. Algunos ejemplos: este estrujado manual, este pisado, que no tiene por qué dejar restos de ningún tipo en nuestro registro arqueológico, en nuestras excavaciones. Me encanta este cerandón del Museo de Trujillo, que si os fijáis es exactamente la misma pieza que vemos en este ánfora del British del siglo V a.C. También aparecen estructuras de pisado en época romana, como las que ha comentado Guillén, para épocas previas, para época prerromana, más complejas, ya con la utilización de morteros hidráulicos más elaborados, pero que mantienen este mismo esquema de zona de pisado, zona de recepción, que posiblemente también haya que vincular al uso de algunas prensas de estas menores de tornillo directo. Y en las prensas en los estrujados mecánicos, esta prensa de Braunenberg, el otro día, ayer Julio, nos hablaba de los paisajes del Mosela, y justo en la zona del Mosela es una de las regiones vitivinícolas mejor conocidas de época romana, y además con yacimientos muy bien musealizadas, en las que se ha hecho una puesta en valor muy interesante de estas prensas como esta de Braunenberg. Y aquí tenéis las escondidas, las grandes desconocidas, que son las prensas de tornillo directo, que estarían realizadas, como veis, estas del Museo del Vino de Calatayud, realizadas íntegramente en madera o en fibra vegetal, y que no dejarían ningún tipo de huella arqueológica, pero que sin embargo se utilizaron muchísimo. Nos lo dicen las fuentes, nos lo dicen las imágenes, y nos lo dice también la tradición posterior. Estas son las prensas que van a pervivir y que se van a vincular a los grandes monasterios medievales ya en época medieval, y que van a continuar de forma directa hasta nuestros días. Respecto a las prensas de viga, ya os decía que son estos grandes ingenios que tienen este tronco, que repercuten a fuerza, que las vamos a encontrar en su versión más simple, manual,
ya en el segundo milenio, que van a ir complejizando el sistema de accionamiento con esos tornos o tornillos de los que se reía Julio, y que arqueológicamente se detectan muy bien porque aparecen los contrapesos, porque aparecen los elementos construidos, incluso los anclajes que se utilizan para sostenerlas, y que son las que vamos a encontrar mayoritariamente en época romana, no porque fueran las mayoritariamente utilizadas, insisto, sino porque son las que los arqueólogos somos capaces de rescatar. Y por lo tanto siempre pensamos en grandes producciones vinícolas cuando posiblemente en el mundo romano haya una alternancia con producciones menores que no dejan una huella tan clara. Y pasamos a la fermentación, que en el fondo es el meollo de la cuestión, como sabemos todos o casi todos los que nos gusta un poco el vino. Es muy importante el trabajo de la viña, es muy importante el terroir, es muy importante la vendimia, es muy importante el proceso de estrujado, pero si las cosas se tuercen en la fermentación, todo el proceso se ha torcido. Y en el mundo romano lo habitual era que se torciera ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían técnicas que para nosotros son claves en los procesos de vinificación actuales, como son el uso de sulfitos, el azufrado y la utilización del frío. Muy brevemente, seguro que hay enólogos en la sala y yo digo siempre que me lanzo aquí a hablar de fermentaciones como si supiera algo, tenemos que entender mínimamente el proceso que se desarrolla y que permite la conversión de los azúcares de la uva que veíamos en vino. Ya lo hemos dicho, esos azúcares cuando entran en contacto con el oxígeno y gracias a muchas otras levaduras, pero sobre todo a las famosas Saccharomyces cerevisiae que se encuentran de forma natural en el ollejo, cuando se rompe la uva y la pulpa entra en contacto con estas levaduras comienzan un proceso, una fermentación que convierte los azúcares del mosto en alcohol y en H2O, en el famoso tufo del que hablaba Julio ayer. Este proceso de dilución continúa de forma natural. Si hay azúcares, yo sigo transformándolas en alcohol, sin ningún problema, hasta que desaparecen los azúcares del alcohol, o estos están en unos niveles muy bajos. ¿Qué pasa entonces? Estas levaduras no tienen de qué alimentarse, desaparecen, mueren, y comienzan a reactivarse otras bacterias que estaban ahí agazapadas. Hay muchas, son muchas más las bacterias y levaduras implicadas, que serían las bacterias acéticas. ¿Qué pasa cuando mueren las levaduras Cerevisiae? Que comienzan a trabajar las bacterias acéticas. ¿Qué hacen las bacterias acéticas? Jodernos el vino, ¿no? Empiezan a tomar alcohol y empiezan a soltar ácido acético en mayor cantidad y también ácido málico, que sería la segunda fermentación. En el mundo romano no tienen la capacidad técnica de bloquear la proliferación, el trabajo de esas bacterias acéticas, neutralizarlas para que se produzca esta segunda fermentación maloláctica, que es la que hace los vinos que bebemos sean como son y tengan esa capacidad de guarda, porque no utilizan el sulfito, no utilizan el azufrado, que es el que realmente permite controlar esas bacterias acéticas. Puntualmente se comienza a ver en algunos restos, en algunas analíticas, que hay puntualmente azufre que se puede utilizar para tratar las plantas, pero no en cantidades suficientes y no de forma consciente y no de forma pautada para controlar las fermentaciones. Tampoco existe el frío, no pueden controlar las temperaturas a su antojo porque no existen las cadenas de frío que tenemos en la actualidad. ¿Qué determina eso? Que en el mundo romano tengamos dos vinos mayoritariamente. Los vinos de añada, los vinos que se elaboran, serían como nuestros vinos naturales, ahora hablaremos de ello, los vinos que se elaboran y se consumen ese mismo año, y los vinos de guarda, que son unos vinos particulares, porque uno sabe que no puede guardar un vino sin ningún otro tipo de procedimiento porque terminará picándose. Sabemos que hay un vino que es el vino Menum, que es el vino que Columela habla de él, y los agrónomos y Plinio, dice es el vino de mayor calidad, que no se le añade nada para que nada altere su valor natural.
pero sabemos también que la inmensa mayoría de los vinos romanos llevaban distintos aditamentos para intentar paliar, para intentar estabilizar este proceso de fermentación, para intentar controlar el proceso de fermentación, al fin y al cabo. Vamos a ver cómo se añadía yeso y puzolana para reducir el pH del vino. Por eso no es tan extraño que esos lagares utilizaran, hablábamos, cal natural o utilizaran a kaolín que estábamos hablando, porque vamos a ver es un estabilizador natural que todavía se utiliza en la denominación, ahora hablaremos de ello, en la denominación de Jaén. Se añade también agua de mar o sal con función bacteriana para intentar reducir esa proliferación bacteriana que siempre le va muy, muy mal al vino. Con esos vinos que se conocen como vinos griegos de mar, los Thalassomenoe o los Turriculae. También se añaden peces y resinas por el poder antiséptico. Y luego simplemente vinos. Cuando hablamos de vino puro, de vino en menum, decimos no le echamos aditivos. No, lo que le echamos son vinos jóvenes para refrescarlo, para que siga teniendo grado, para que siga teniendo azúcar y mantengamos ese proceso de fermentación activo para que no entren las bacterias acéticas. Ahora veremos también cómo se realizaban. Y por último, los vinos especiados, simplemente los vina condita. Se les echaba todo tipo de especias, todo tipo de frutos a los vinos con ese carácter medicinal, para orientarlos a unas u otras dolencias. Respecto a las fermentaciones, brevemente, en el mundo romano sabemos que se utilizan fermentaciones en madera. Es verdad que, como podéis imaginar, son muy difíciles de detectar arqueológicamente, a no ser a partir del estudio de las fibras, pero muy pocas veces estas fibras vegetales se conservan. Y en el ámbito mediterráneo lo que vamos a encontrar mayoritariamente va a ser tinajas, lo que los romanos llamaban dolia. Tinajas de distinta capacidad y de distinta morfología. Es habitual, por ejemplo, en el mundo itálico también, en el mundo griego, que se entierren las tinajas, que se entierren estos dolia, estos pizoi, para mantener una temperatura constante, algo que es necesario precisamente para mantener sin grandes alteraciones la fermentación. Lo vamos a ver también en esa tradición itálica de la zona, volvemos a trazar el Ebro, del norte del Ebro, con estas tinajas enterradas, estos dolia de fosa enterrados, que son característicos de las producciones tarraconenses de la actual Cataluña. Y por otro lado, en Hispania vamos a encontrar otra tradición también en fermentación en recipientes cerámicos, que son estas orcae, de las que nos habla Barrón, que dice que los hispanos no vinifican como los romanos, sino que ellos tienen unos cacharros cerámicos más pequeños que llaman orcaes y que se corresponderían con estas cerámicas, estos recipientes cerámicos que aparecen relativamente cerca de aquí en la Villa de las Musas, también en el Valle del Ebro, y que nos están caracterizando la existencia de dos tipos distintos de tradiciones de fermentación. Una posiblemente deudora de esa presencia fenicia original, de la que hablaba Guillén, y otra directamente, en este caso, traída por el mundo romano, que no hace sino reproducir los modelos fermentativos griegos. Aquí tenéis algunas de esas tinajas con las distintas capacidades, las pequeñas orcas, orcae, con 450 litros, unas 30 arrobas. Me gusta mucho lo de la arroba, ¿no? Hemos entregado un símbolo universal y muchas veces no somos ni conscientes que esa arroba es nuestra, marca esas medidas de capacidad de los líquidos, de los líquidos y de los áridos de las producciones agrarias españolas, y que se han desarrollado por todo el mundo gracias a los correos electrónicos. Y distintas capacidades, pues dependiendo de unos u otros envases cerámicos. Fijaros también la diferencia con las grandes tinajas, en este caso son tinajas de la zona central de la Mancha. La tradición de vinificar en barro está completamente arraigada en nuestro país. Es verdad que hubo un momento que empezó a ser sustituida por las vinificaciones en madera, que primero para los vinos comunes en depósitos de acero inoxidable, con cemento y acero inoxidable después, y luego la tonelería, pero poco a poco estamos volviendo, o una parte del vino vuelve a buscar o intenta buscar esas fermentaciones en tinajas, que permiten fermentaciones más oxidativas
otro tipo de fermentaciones que empiezan a ser muy demandadas por los consumidores de vino y que hacen que los vinos de talla portugueses, que durante mucho tiempo estuvieron muy denostados, en los que veis esta elaboración, o hablábamos ayer de las elaboraciones de Hungría, que también utilizan este tipo de recipientes cerámicos, se hayan revitalizado y se hayan vuelto a poner encima de la mesa, y los antiguos tinajeros de Villarrobledo, de Albacete, ahora mismo estén hasta arriba de encargos de tinajas, porque se están elaborando una buena cantidad de vinos en estos recipientes cerámicos. Aquí tenéis, estuve trasteando en la DO de Calatayud, encontré esta Dolores con estos vinos de tinaja con microoxigenación controlada, bueno, realmente la microoxigenación que permite la cerámica, y simplemente ver cómo estamos volviendo, también para generar, en este curso que es un poco del ayer y del hoy, ver un poco cómo están volviendo este tipo de fermentaciones. Respecto a los toneles, sabemos que se utilizaban habitualmente como recipientes de transporte. Esta imagen de Pirra, aquí tenéis, estos son unos operarios, unos trabajadores en 1910 del yacimiento de Overaden, que en uno de esos pozos, esas turberas donde se conserva la materia orgánica, rescataron este espectacular tonel y se fueron a tomar una cerveza, aquí lo tenéis para celebrarlo, y se fotografiaron con el tonel que acababan de rescatar. Sobre todo conocemos estos ejemplares en la zona del Nimes, en la zona de la Europa más húmeda. En el caso de Hispania solo tenemos algunas representaciones iconográficas de estos toneles, que yo creo se utilizaron mayoritariamente para el transporte y puntualmente para la fermentación, porque hasta donde sabemos la mayor parte de las fermentaciones se realizaban en cerámicas, en los yacimientos romanos peninsulares. Y simplemente un apunte sobre la comercialización. Todos tenemos las ánforas, Guillén ha puesto las ánforas prerromanas, las ánforas romanas, pero no olvidar que una parte esencial, sobre todo a partir del siglo I, del vino se va a comercializar en envases deperibles, en envases que arqueológicamente no somos capaces de distinguir, como los toneles de los que hablábamos antes o los pellejos, los cule. Pasamos ahora al punto 3, vamos a analizar pues, los tipos de vino a partir de la relación de Marcial el bilbilitano. Hemos dicho ya que existen unos vinos populares, de consumo popular, que son indignos de las clases altas, que no los beberían, y en este caso se trata mayoritariamente, se utilizan vinificaciones. En el mundo antiguo se intenta vinificar sobre todo en blanco o como mucho en rosado, precisamente porque el contacto sabéis que lo que da el color al vino es el contacto con el ollejo, y lo que es... no sé si se me oye, yo sigo, porque a mí me cojo el tran y sigo. Y lo que se intenta hacer retirando rápidamente el ollejo es reducir el número de bacterias presentes en el ollejo para que no transfieran al vino, y de esta manera intentar controlar, evitar esa proliferación bacteriana en el vino para intentar controlar lo más posible las fermentaciones. Tradicionalmente hemos pensado siempre que el vino romano era vino blanco, básicamente blanco. Ahora los análisis de residuos químicos indican que hay taninos en esas cubas de decantación, por lo tanto una parte del vino posiblemente serían estas fermentaciones, incluso tintas o medio tintas, pero solo para los vinos populares, que serían los que sería permisible que entrara todo este arsenal bacteriano. Este tipo de vinos se servirían en las cauponas. Sabemos que hay una fiesta que son las Vinaria Prioria el 23 de abril, en el que se abren las jarras nuevas y se bebe el vino. En el caso de Grecia se retrasan a febrero o marzo con las Antesteria, que es también las fiestas en las que se abren las jarras de vino y se bebe este vino nuevo, este vino joven, que va perfecto para el consumo del año. Si uno intentaba mantener este vino más allá, sin la utilización de estos sulfitos, más allá de este tiempo, posiblemente se encontrará con vinos picados, ¿no? Y traigo aquí también, por hacer un juego, ayer se habló también del Beaujolais por la tarde, pues hacer un juego, ¿no? Sabéis que el Beaujolais es esos primeros vinos fermentados totalmente afrutados, que el tercer jueves de cada
de cada mes de noviembre. En Francia provocan, a mí me pilló un año la fiesta del Beaujolais, me lo pasé tan bien, pero me pilló en París y dije, madre mía, qué cosa tan divertida esta, y cuánto vino bebimos. Y en este caso, fijaros, incluso los vinos del Beaujolais están empezando a no añadir, o llevan una temporada no añadiendo sulfitos, no los necesitan, son vinos que van a tener ese sabor afrutado de vino súper joven y que se van a consumir inmediatamente después de la fermentación. Y además también incluyen esas maceraciones carbónicas que se las pueden permitir por ese corto plazo de consumo. Y eso nos hace hablar, si queréis, de los vinos naturales, esta tendencia que se ha generalizado en los últimos 5 o 10 años, en la que, sabéis, se ha puesto de moda este tipo de vinos que se dicen son vinos naturales, como si hubiera algo que no fuera natural en la vida, pero ellos dicen estos vinos naturales que se hacen a la manera tradicional, a la manera romana, a la manera antigua. Estos vinos naturales, sabéis que son aquellos que no utilizan sulfitos, tienen otros elementos también, por supuesto, aquí los tenéis, serían las prescripciones técnicas, que sean uvas procedentes de agricultura ecológica que se vendimien a mano, que no haya levaduras añadidas a los procesos fermentativos, no se corrigen, no se clarifican, no se filtran agresivamente, no se estabilizan con sustancias químicas, no hay microoxigenación artificial y sobre todo no se añade anhídridos sulfurosos, sulfitos o se hacen cantidades inapreciables. Estos vinos naturales que se han proliferado y que podéis, aquí tenéis, bueno, pues es una monografía, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, bueno, perdonadme que se me ha ido el nombre del autor, que fue director del ICAC además, o sea, que además le conozco, perdonad, publicó esta obra hace unos años que tuvo mucho éxito y en Francia están muy regulados, aquí poco a poco en España comienzan también a entrar estas regulaciones. Estos serían lo más parecido a un vino romano que nos podemos tomar, un vino de añada, un vino joven, sin sulfitos, aunque es verdad que este tipo de elaboraciones actuales, aquí os traigo algunas, se han generalizado tanto que incluso tenemos en la vida, en el Mercadona, encontramos un vino específico de estos vinos naturales, en este caso de la denominación de Navarra, también en la DEO de Calatayud, aquí lo tenéis, o estos Apel de la zona del Penedès, que son espectaculares estos vinos. Es verdad que estos vinos tienen mucha calidad, incluso tienen capacidad de guarda. Yo uno de estos Apel lo he llegado a tomar con 2 o 3 años en botella, pero es verdad que hay una trampa. Esos vinos naturales que se están haciendo ahora tienen todo esto. Tienen vendimias nocturnas, que en el mundo romano serían complicadas desde el punto de vista logístico, tienen camiones frigoríficos que pueden enfriar la uva para retrasar la fermentación y controlar la fermentación, y tienen también depósitos con camisas de frío que permiten derivar la fermentación hacia uno u otro punto de acuerdo con las necesidades enológicas. Eso hace que sean vinos que tengan más capacidad de guarda, posiblemente, seguro, que la que tenían los romanos. ¿Qué pasa con los vinos de categoría? Con los vinos viejos, con los vinos que bebían las aristocracias romanas. ¿Cómo eran? Pues en general, prácticamente seguro, eran todos vinos blancos, porque se intentaba evitar esa proliferación de bacterias acéticas que conlleva el contacto con el ollejo del mosto. Para hacernos una idea, lo más parecido que habría, o son muy parecidos, serían los vinos de Jerez o los vinos del Bijoux del Jura, de la zona del sur de Francia, en el que son vinos que, sabéis, se refrescan con el añadido de otros vinos más jóvenes. De hecho, fijaros que nos hablan, las fuentes nos hablan, por ejemplo, de que el vino de Falerno conseguía su mayor potencial entre 15 y 20 años. Todos sabemos lo difícil que es con las técnicas actuales que un vino pueda aguantar una guarda de 15 o 20 años con una calidad excepcional en el momento de abrir la botella, ¿no? Aparte que habría también los procesos de cierre, de microoxigenación de las botellas, todo eso evidentemente añade un plus a estos procesos fermentativos. El vino de Sorrento solo se puede beber cuando han pasado 25 años. 25 años, fijaros. Ahora mismo yo diría casi cualquier botella, a no ser botellas tremendamente excepcionales, por muy gran reserva que sea, que vayáis a abrir, con 25 años posiblemente lo que encontréis no nos guste a ninguno.
Plinio incluso dice que llega un momento que los vinos antiguos, los vinos buenos, son como una especie de melaza. ¿Por qué? Porque son vinos a los que se les están añadiendo continuamente azúcares para evitar que proliferen, que entren con fuerza esas bacterias acéticas y empiecen a descomponerse. Este es el proceso, ¿no? Este proceso de solera, que conocemos todo porque es característico de los vinos gaditanos, de los vinos del ADO de Jerez, en el que se van refrescando, los vinos más jóvenes están en la parte de arriba y anualmente o mensualmente se van refrescando los vinos más antiguos con los vinos más jóvenes, precisamente para mantener el grado alcohólico, para mantener la cantidad de azúcar. Aquí lo tenéis, estas fermentaciones oxidativas con velo de flor, que serían las mismas que encontraríamos en el mundo romano. ¿Cuál es el mejor intento de hacer vinos a la romana que se ha hecho? Hay algunos que son mera publicidad, incluso en nuestro país, vino elaborado a la manera romana. Pero el intento serio y además científico que se ha hecho está aquí en las bodegas de Mas de Touguel, en Beaucaire. Hablábamos del profesor Jean-Pierre Brun y el profesor Cerniat estos días. Fueron ellos los que lo llevaron a cabo siguiendo las prescripciones técnicas, desarrollaron una prensa siguiendo la descripción catoniana, punto a punto, y desarrollaron distintas recetas de vinificación siguiendo la información de los agrónomos latinos, que en muchos casos son muy detalladas y que permiten reproducir estas fermentaciones. Son vinos que se pueden comprar. Yo alguna vez en Semanas de la Ciencia he comprado y los hemos catado para hacernos una idea de qué es lo que bebían. Os lo aconsejo si queréis, que os lo traen por correo, o sea que no hay ningún problema y no son vinos especialmente caros y nos acercan directamente a cómo serían estos vinos romanos. Os traigo algunos de ellos. Hablábamos antes del Petalasomenoi, llamado en el mundo romano también Turriculae. Es un vino que se le añade, un vino blanco, por supuesto, porque es un vino serio, al que se le añade agua de mar. Esto incrementa la acidez, reduce el pH y permite, de alguna manera actúa como un conservante del vino, ayuda a estabilizar el vino. Ese cloruro sódico también tiene poder antiséptico y también ayuda a controlar esa proliferación de las bacterias antisépticas. Y además, este vino con agua de mar era muy demandado y muy recetado para los problemas de estómago. Cuando uno veía que no terminaba, como laxante iba fantástico, imaginaros, ¿no? Claro, ¿cómo no va a ir fantástico? Y también como antipirético para las fiebres. Era un vino que se recetaba mucho y que aparece mucho en los textos con estas funciones. Aquí tenéis, esta es la receta específica de Columela, que añadía agua de mar, de frutum, ahora veremos que son vinos cocidos, deshidratados, y fenogreco, que es esta haba, que es típica del Mediterráneo, para hacer esta receta. ¿A qué nos recuerda o a qué nos puede recordar por intentar traernos a los vinos actuales? A los vinos de mar actuales. Sabéis que también desde hace unos años se puso de moda estas fermentaciones bajo el mar, algunas de ellas con precios absolutamente prohibitivos. Esta que tenéis aquí es también un vino de la zona, de Leyen, es un vino de la zona de Conú, que utiliza uvas de la zona de Calatayud, y estos water wine, la versión a lo mejor menos costosa y yo creo que interesante para probar, si os gusta probar cosas nuevas, es este Habla del Mar, de la famosa bodega Habla de Extremadura, extremeña, esta variante de Habla del Mar que tienes, ¿verdad? Tiene un ligero gusto a mar. Yo creo que los vinos romanos debían tener un gusto más intenso a mar, pero bueno, por hacernos una idea, podría valer. Hablábamos antes del de frutum y la sapa. Otra de las cuestiones que se utilizan de forma mayoritaria para mantener los mostos, lo hemos dicho ya, es el azucarado. Es incrementar el grado de azúcar presente en el vino a partir del añadido de mostos cocidos o deshidratados, lo que los romanos conocen como de frutum o sapa, dependiendo del grado de cocción. Mirad, aquí lo tenéis, vosotros sois de tierra de vino también o conocéis los vinos. El arrope es cuando cueces el vino, esa sustancia melosa, y luego estaría el mostillo, que es la siguiente parte, que es cuando ya solidifica. Eso sería el de frutum y la sapa en el mundo romano. El mismo origen, vinos que se cuecen y que por cocción se deshidratan con distinto grado de deshidratación y que se añaden a los vinos para provocar su azucarado. Hay un vino en concreto que es el Carenum,
que Palladio describe, que elaboran también el Mas de Touguel en esta bodega arropados por Bram y Chagnac y que podéis probar. Realmente son vinos dulces, lo que nosotros definiríamos como vinos dulces. También dentro de este azucarado estarían una de las elaboraciones posiblemente más famosas del mundo romano, que es el mulsum, que es el añadido de miel, que sigue exactamente el mismo principio. Incrementar el grado de azúcar para mantener a raya las bacterias acéticas. El asolado también. El asolado permite, por eso decíamos que hay vendimias tardías, y no solo vendimias tardías, sino elaboraciones, vinificaciones muy tardías, porque es habitual el uso de uvas maduras, que se recogen ya sobremaduradas, o que se secan al sol incluso para aumentar el grado, para aumentar el azúcar y que luego se prensan. Hay una variedad gaditana, que es la Cocolobis, que Columela recomienda y que se ha intentado vincular con la Pedro Ximénez por sus características ampeológicas y bueno, pues también por la tradición, con este intento siempre de vincular pasado y presente. Se dice en la Odisea: allí tiene plantada una viña muy fructífera en la que las uvas se secan al sol en lugar abrigado. Vale que pueden ser uvas para consumo como uvas pasas, pero sabemos que habitualmente se utilizaban para las elaboraciones vinícolas. Coger un Pedro Ximénez de Jerez y probaréis un vino asolado romano tal cual. Otra de las posibilidades, otras de las elaboraciones son los vinos resinados. Las tinajas estaban revestidas, estos recipientes cerámicos, para evitar, para asegurar su estanqueidad, se revestían de pez y a la larga, tanto las tinajas como las ánforas en las que se comercializaba, a la larga evidentemente el vino terminaba tomando ese gusto ahumado, ese gusto resinado. ¿Qué provocó? Que cuando uno quería tener un vino de calidad, pero que no era de la calidad, llevaba la suficiente guarda, lo que se le añadía era voluntariamente resina, se lo ahumaba voluntariamente para que pareciera que fuera un vino de más calidad. ¿Queréis probar un vino resinado? La resina griega se sigue elaborando esta receta. Podéis, esto se encuentra fácil en vinotecas y probáis ese vino, a mi gusto completamente asqueroso, pero esto demuestra que el vino es un producto cultural. ¿Qué es el resinado romano? Nuestro amaderado, claro. ¿Cuáles son los vinos de calidad? ¿Cuáles son los vinos de prestigio de forma general? Los que saben a madera, bien de madera. Por eso es relativamente habitual y desde el 2006, permitido por la Unión Europea, sin necesidad de que tenga que aparecer escrito en la botella, que se echen estos tablones, estos chips de vino a las fermentaciones. Y por eso, y no digo nombres, uno coge ciertos vinos, se los echa a la boca, la astringencia le mata y luego parece que está chupando directamente un tablón de madera, porque culturalmente en ciertas, pues en nuestra cultura, el vino bueno, el vino de prestigio es el vino maderado, igual que en el mundo clásico el vino bueno era el vino resinado. Otro de los procesos que se utilizan y tienen que ver muchas veces constructivamente, estamos detectando elementos que tienen una funcionalidad en el proceso de elaboración y es el enyesado. Este añadido de yeso, sulfato cálcico en cualquiera de sus variedades de forma natural, se utiliza, lo sabemos muy bien, en la DO de Jerez, se utiliza para acidificar el mosto, se reduce el pH y también vale como clarificante. De hecho, dice Columela, pero revolverás bien el yeso y la composición en un lebrillo pequeño, procurando que uno y otro sea muy bueno y sea lo preciso para cada tinajilla. Después de haberlo desleído con mosto, lo echarás en ellas y lo revolverás bien. Y así que haya dejado de hervir el mosto, llénalas y tápalas bien. O sea, nos está diciendo que se añade. Nosotros en Carranque, cuando excavamos, Carranque es una villa romana en Toledo, yo tuve la suerte de excavar una de estas bodegas que al principio decían: tan loca, estás buscando lo que quieres encontrar una bodega romana y la vas a encontrar, y estaba allí. Y encontramos, fijaros, en uno de los depósitos de fermentación, en la parte de abajo precipitada, una pella de yeso que no supimos entender en aquel momento y que claramente tiene que ver con el uso de este tipo de materiales. Y llegamos ya a los vina condita, al vino conditum, este vino al que se le añaden especias de todo tipo para darle sabores y que además se vinculan con usos medicinales. Plinio habla de más de 50 variedades de estos vinos especiados, rábano picante,
para que os hagáis una idea, espárragos, ajedrea, orégano, semillas de apio, tomillo, marrubio, rosas, nardos, azafrán, nardo de Sicilia, amonio, canela, cinamomio, ajenjo, pepino, mandrágora, lentisco, baya, todo ello, pues incluso con varias proporciones, darían lugar a estos vina condita que eran muy, 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 muy demandados. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, que felices tintos o blancos de verano, lo que le guste a cada uno, pero que sea un verano con mucho vino. Tengo una pregunta. ¿Sabéis si se organizan catas de vinos romanos aquí en Aragón o en alguna región de España? El problema con el tema de los vinos romanos es que hay que tener mucho cuidado, lo que decía, hay muchos vinos que se venden como romanos o que incluso se etiquetan como, pero realmente vinos como tal que siguen un proceso de elaboración, contando con que las variedades, por supuesto, no son las mismas, el terruño del que hablábamos antes no es el mismo, con todos esos condicionantes, el tipo de plantación, pero bueno, lo más parecido son estas de Mas de Turén, que serían estas bodegas. Luego, por ejemplo, el vino resinado lo puedes comprar tú, en un vamos, es un vino, se lo puedes comprar, o los vinos dulces, pero catas como tal, hechas con un poco de seriedad, yo no te puedo recomendar, no conozco. El chat. Perdonad que cuando uno se sienta aquí, luego lo ves ahí y dices, coño, pues ahí si lo ves claro, pero te sientas aquí te vuelves... ¿Veis? O sea, lo que yo digo, lo ves ahí y dices que fácil. Perfecto, gracias. Vale. Nada. ¿Algo más? Has dicho, cuando tú comentabas las estructuras que he dicho que tenían caolín, pues entonces, prácticamente ese objetivo deberías añadirle caolín, no que las estructuras estén construidas con caolín o yeso. Pues yo creo que de alguna manera al vino le iba bien y de hecho estamos viendo que se mantienen. Luego en época tardía, cuando se dejan de utilizar las superficies de signum clásicas o de como lo queramos llamar, que hay un jaleo bueno, de hormigón hidráulico, vuelve a utilizarse también el yeso. Y este carácter del yeso vinculado al vino, que ahora mismo nos suena un poco raro, a nada que te metes un poco en elaboraciones tradicionales y en fuentes y sobre todo en la misma DO de Jerez, que lo tienen muy estudiado. Y de hecho era una cosa que además también, bueno, Jerez no deja de ser lo más parecido a los vinos antiguos que tenemos, pero ahora además ya se ha extendido y han conseguido que se puedan utilizar en otras DOs. Y parece que sobre todo con ese proceso del que hablábamos antes, hablábamos ayer, me estoy yendo un poco, pero ahora vuelvo, con ese proceso de cultivo de la vid fuera de su zona tradicional en el que van a necesitar, que es lo que le pasa a los vinos de Jerez, que en el fondo tienen poco grado, va a funcionar muy bien el enyesado. Entonces, no digo, pero que digo que puede ser un elemento también a reflexionar, ¿no? Cuando tú lo dices, y es verdad que es una cosa que siempre anoto y luego se me olvida, es que esas primeras elaboraciones, oye, podían haber utilizado otro tipo. No digo que pisen sobre eso, pero que es verdad que a la larga es un producto que sabemos que le va muy bien a este tipo de vinos. Pues ya es curioso que también aparezcan construidas con ese tipo de acabados, ¿no? Como reflexión. Sí. Buenas. Nada, pues ha sido muy interesante. Llegado tarde, todo lo que has comentado. No he escuchado cosas que es difícil saber sobre el cultivo. Sabemos que el vino se hace en la viña y variedades había muchas, porque el estudio de las geológicas habla de que sus nombres eran y era imposible de conocerlos, que era más fácil juntar la arena del desierto, algo que se lo conocerás. No, bueno, he dicho que realmente claro, cuando intentamos... que cuando hablas que si hay información tienes sobre el cultivo y... ¿Qué variedades? Variedades puede ser importante, pero más cómo se cultivaban, ¿Cómo suelos, etcétera. Porque claro, eso es lo que marca a veces los tipos de vino. Y claro,
no sé si sobre eso hay difícil, ¿no? Las técnicas de viticultura las tenemos bastante claras y tenemos mucha información muy detallada, que además gente que se dedica, porque yo no soy enóloga, me gustaría, estoy diciendo todo el día que me voy a apuntar y que me voy a matricular y luego la vida me arrastra para otro lado, ya me gustaría poder abordarlo, pero la gente que yo trabajo con enólogos y bueno, ellos ven en este de los árboles de columela es una guía que si te pones a mirarla, fíjate, o sea, es que especifican los plantones, especifican cómo hacer los injertos, cómo plantar, cómo podar, cómo acodar. Ahí hay muchísima información. Luego tenemos también la información iconográfica, que en algunos casos, sobre todo con el norte de África, es muy clara. Hablaba el otro día Julio de esas viñas, es que tienen un nombre y lo iba a haber mirado hoy, pero como al final esas viñas que se enroscaban de Santorini en sí mismas, míralas, es este estilo y además las tenemos habitualmente dibujadas en los mosaicos tunecinos, ¿no? Que es un tipo de emparrado que se utiliza o de cultivo. El tema de lo que no podemos hacer con esto, yo creo que tenemos mucho margen de trabajo, sobre todo para gente experta, no para mí, que no puedo trasladarlo a las técnicas actuales, pero creo que hay mucho margen de trabajo, pero creo que la posibilidad de determinar variedades es imposible. No creo que vayan a poder hacerse. Sí, eso habrá posiblemente en nombres a la fecha de hablado de 10.000. Sí, es lo que dice el libro, sí, sí, ¿no? 10.000 variedades de uva. Que es... Sí, este que te traigo, del Yancy Rock, bueno, este que es el que yo manejo. Pero los nombres, ya sabes que muchas veces no corresponden. Sí, se corresponde. A una misma variedad porque son sinónimos. Sí, sí. Que eso es una auténtica por ver. Pero yo me refería para ver qué tipo de incidencia podría tener no solo la variedad, sino los productivos. Bueno, es decir que... Claro, bueno, sí, claro, podríamos intentar arañar más. Pero bueno, en el fondo, claro, un vino de añada, con todos mis respetos, de aquí y de allí va a ser bastante parecido, si no tiene mucho más. Porque no vamos a dejar salir todo eso que dejamos salir nosotros con el otro tipo de fermentación que desarrollamos, que es el que realmente nos permite... Sí, es más fácil, es interesante lo que hacían hacer, pero cuando se habla de vinos naturales, es sobre todo o ecológicos o es por el motivo, ¿no? Que realmente puede ser y no solo por el añadido cultural de su tipo. Sí, bueno, están los vinos biológicos. Sí, pero al final... Los vinos naturales hoy se habla pues, no fermentadas. Sí. Y luego los sanitarios y las... Sí, creo que lo traía porque es verdad que... Pero que dentro de eso, o sea, nosotros lo que no vamos a saber nunca van a ser las variedades. Yo creo que eso, quien más lo puede decir, yo decía, esto es cosa para Guillén. Yo creo que vamos a poder saber de dónde vienen esas uvas, si vienen por un... No, pero más allá... No, sí, pero a ver, vamos secuenciando material, pero solo se puede secuenciar el material que está conservado o destilado o en agua. Está carbonizado. Los resultados, ¿se ha hecho algún trabajo en Francia? O tenemos un proyecto ahora previsto, está un poco frustrante, pero tenemos material en Valencia del 16, y el resto del material está por sanos. Pero ¿hasta qué punto podemos afirmar que variedades? Por eso podemos. Bueno, a veces hay restricciones, pero con la variedad de Van nunca vamos a tener el genoma completo. Claro, ya. Vamos a tener una parte que podrá ser realmente, pero bueno, ya veremos algo. Hombre, 16, quiero decir, bueno, pues 16, 17, 18, pues ya sería mucho, pero para época romana o para época anterior, es que yo creo que es una pregunta que siempre, porque además para nosotros son muy importantes ahora mismo, evidentemente, ¿no? Cuando claro que nos gusta el vino, lo primero que miramos es qué uva nos vamos a beber, eso es lo primero, luego otras cosas, pero en el mundo romano no vamos a llegar a dar ese paso. Sí, pero a veces hay restricciones, como hemos tratado los encuentros, entonces se puede aproximar, pero hoy Vale, voy a hacer Luis, hago un resumen breve. Estamos hablando de la posibilidad que siempre me consta que es atractiva del tema de las variedades. Ha comentado Guillén que trabaja en programas de secuenciación de ADN de semillas, de vides. Primero que son
ya es difícil encontrar material genético, pero es que en el caso de la vid, todo lo que está carbonizado lo ha perdido por completo, corrígeme que no me talló la pata, y solamente se pueden obtener de muestras que se han conservado en agua, con lo cual todavía se reduce mucho más la capacidad de muestreo. Y luego tienes que tener la suerte de que ahí permanezca suficiente carga genética. Pero es que aún así sería traerlo a las variedades actuales con la tremenda diversidad la diversidad de la vid, de variedades de vid, sería prácticamente imposible. A lo mejor él decía, ¿no?, que en Valencia están analizando muestras del 16, que puede ser Murviedro, que es una variedad local valenciana, pero bueno, pues que por ahora son solo hipótesis y que posiblemente específicamente del mundo, o sea, conexión con los vinos clásicos no vamos a poder hacer. Sí. Yo, solamente para acabar con la presentación de Yolanda y darle las gracias, comentarla que puede ser interesante, seguramente lo hacen otras bodegas, pero yo conozco una en la denominación de Ruedas que se llama Tres Pilares, que está haciendo una pequeña muestra de vino en tinajas de barro. Las tienen introducidas como en unas urnas un poquito grandes de metacrilato y las ha recubierto todas, hasta, bueno, más allá de la mitad, con tierra y cantos de los viñedos de allí de la zona, a lo mejor un poco para emular este tipo de vinos, de fermentaciones. Y es muy curioso porque yo cuando las he visto ahí en la bodega, bueno, había avispas, insectos, vamos, al dulzor y de la propia tierra, y bueno, tienen 4 o 5 ánforas de barro, no espero que sean romanas, pero bueno, emulando un poco para hacer este tipo de vinos, que cuando vengas por aquí pues nos acercamos y las vemos porque te puede resultar interesante. A mí hay una cosa que me disgusta mucho, que es el término, y se ha impuesto y no vamos a salir de ahí, que es el término ánforas para las tinajas, joder, que son tinajas. Sí, y además es que fermentación en ánfora, bueno, en Cataluña, que en Cataluña son pioneros con todo este tipo de fermentaciones en barro, pues son ánforas y no sales, ni jarres, que sería la variante catalana, no, son ánforas y son ánforas. Y me da mucha pena porque tenemos una palabra tan bonita como es tinaja, sí, ¿no?, que cumple la definición de lo que es, pero se va a quedar como ánfora ya. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar 5 minutines de descanso y a continuación va a intervenir el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Calatayud, don Miguel Ángel Arenas Lafuente. Y nada, pues dejamos 10 minutines de descanso, ¿me parece? Yo creo que está bien. Como vamos bien de tiempo, yo creo, pues dejamos 10 minutines para los que estáis en casa, que va a realizar también una presentación sobre la denominación, ¿vale? Venga, pues hasta ahora.